Bueno, buenos días a todos. La verdad es que para nosotros es un placer poder estar aquí otra vez más en esta edición de Mundo Hacker. Me voy a presentar, soy Ricardo Maté y conmigo está Alberto Ruiz. La verdad es que vais a disfrutar mucho más de la parte de Alberto que no de la mía. Yo, bueno, pues tengo un poco la obligación de contaros, si queréis, la parte un poquito más rollo, ¿no? Pero por otro lado yo creo que necesaria. Yo me imagino que muchos de vosotros os sentiréis como Cary Grant en esta imagen, ¿no? Con la ley en los talones, ¿eh? Más o menos es la situación que muchos CISOs, responsables de seguridad, pues estaréis en estos momentos en vuestras empresas. Cuando llegan los departamentos de compliance y os dicen, oye, ¿qué vais a hacer para que no nos caigan multas a partir del 25 de mayo del 2018, ¿no? Antes de empezar a contaros un poquito cómo nos afecta a todos los que estamos aquí esta nueva regulación europea, pues de una manera muy breve simplemente presentar lo que es Sophos. Sophos es una compañía multinacional con más de 30 años de historia, más de 600 millones de dólares de facturación, 100 millones de usuarios en el mundo utilizando nuestra tecnología, 250.000 clientes y con un lema que lo dice todo, Security Made Simple. O sea, nuestro objetivo es hacer que la seguridad sea lo más sencilla posible. Bueno, la GDPR al final lo que va a hacer es unificar toda la regulación que se estaba aplicando en los diferentes países, en los países de la Unión Europea y sacar una regulación que sea válida y aplicable y de obligado cumplimiento en todos los países de la Unión Europea. Y esto, lógicamente, para proteger a sus ciudadanos y dar una protección mayor a la manera en que su información, sus datos son tratados. ¿A quién afecta? Pues la verdad es que afecta a todo el mundo. Yo creo que muchas empresas no son conscientes de que les afecta, independientemente del tamaño, independientemente de que sean empresas privadas, públicas, administraciones, porque afecta a cualquiera que esté manejando datos personales que sean identificables. Y por lo tanto yo creo que todos nos tenemos que plantear de qué manera vamos a afrontar esta regulación. Desiree me ha robado parte de la presentación diciendo que es de obligado cumplimiento. O sea, ya está en vigor. Lo que ocurre es que hasta el 25 de mayo no se va a exigir su cumplimiento, pero a partir del 25 de mayo cualquiera de vosotros, cualquiera de vuestras empresas puede incurrir en penalizaciones importantes si no se cumple lo que exige la normativa. Y esto es algo que no se improvisa. O sea, el 25 de mayo del 2018 está aquí al lado. ¿Por qué nos debe de preocupar? Bueno, pues algo que yo creo que a cualquier consejero delegado, a cualquier accionista, a cualquier consejo de dirección de cualquier empresa, pues le va a preocupar el que sus organizaciones puedan incurrir en penalizaciones importantes. O sea, hasta 20 millones de dólares, hasta un 4% de su facturación. Y esto pues no son ni mucho menos nimiedades, ¿no? Y luego esto sin tener en cuenta, bueno, pues que no solo afecta con penalizaciones, sino que además, bueno, pues impacta la reputación, impacta la marca. Bueno, he querido representar simplemente un caso, que es el de Yahoo, que Verizon pagó 350 millones de dólares menos de lo que había acordado como consecuencia del hackeo de su información y de sus datos. ¿Qué dice la regulación? Y no voy a entrar en detalle, ni vamos a ver todos los puntos. Esto no es ni muchísimo menos un congreso de leyes, sino que es un congreso de seguridad. Pero bueno, la ley lo que sí que dice es que se deben de tomar las medidas apropiadas de seguridad para proteger la información personal. Y todo el mundo reconoce por consenso que el cifrado de la información es la mejor medida para garantizar esta seguridad. Y esto, como podéis ver aquí, pues afecta prácticamente a todos los sectores, pero hay sectores en los cuales, bueno, pues digamos que afecta de una manera mucho más intensa. Y además, no solamente es la regulación europea la que nos obliga a cifrar la información, sino que hay regulaciones locales en cada uno de estos sectores que también obligan a cifrar la información.
Por ejemplo, el Esquema Nacional de Seguridad en el cifrado de los portátiles, la Ley de Protección ante el blanqueo de capitales en despachos de abogados, en notarías, por supuesto, en entidades financieras, aseguradoras. Bueno, cualquier compañía que esté manejando propiedad intelectual, la ley de propiedad intelectual. O sea, como veis, no solamente la regulación, sino que también leyes específicas que afectan al país están también exigiendo el cifrado de los datos. ¿Qué más cosas dice la regulación? Pues lo que dice es que en el caso de que haya una brecha de seguridad, los afectados tienen que ser informados. Las compañías tienen que informar de esa brecha. En el caso de haber cifrado la información, probablemente no sea necesario. Bueno, me voy a dar un poquito más de prisa. ¿Cómo pierden los datos las organizaciones? Pues como podéis ver, la principal causa es el hacking o el malware. Después, bueno, pues la divulgación no intencionada de la información, los dispositivos portátiles o la pérdida física. Y yo, bueno, de alguna manera me gustaría lanzaros algunas preguntas, ¿no? ¿Aplicáis los parches a las vulnerabilidades de manera regular? ¿Disponéis de soluciones para prevenir el ransomware? ¿Estáis detectando los ataques de phishing en el perímetro? Son cosas que yo creo que cada uno de vosotros os tenéis que hacer. Como veis, el 91% de toda la información que se ha divulgado proviene precisamente de este tipo de ataques. Revelación de datos no intencionada, un 23% proviene de esta línea. Estáis enviando ficheros, yo creo que esto nos ha pasado a todos, enviar un fichero a la persona errónea, poner información confidencial en un disco compartido o guardar información no cifrada en la nube. O sea, hoy en día el 80% de las organizaciones permiten almacenar información en la nube y tan solo un 33% están cifrando esa información. Y qué no decir de la información que ya llevamos en los dispositivos móviles y qué pocos dispositivos móviles están cifrados. No me quiero extender mucho más y doy paso a Alberto, que sí que nos va a contar cosas mucho más interesantes de lo que yo he podido compartir con vosotros. Bueno, muchas gracias. Pues vamos a ver una pequeña demo al final. Como ha estado contando Ricardo, la ley establece que debemos tener una política de protección de datos, pero bueno, en cierto modo lo deja nebuloso. Nosotros pensamos que la mejor política de protección de datos es cifrarlos. Así pues, por ejemplo, vamos a suponer un ataque sobre este usuario. Aquí tenemos el usuario feliz, el usuario que hace clic a todo, incontinencia cliquera, dará clic a cualquier pop-up sin ni siquiera haberlo leído. Y bueno, como siempre, tenemos un atacante. Y en este caso ya está desplegando las redes y lo que va a hacer este atacante es enviar un email, en este caso, por ejemplo, phishing, etcétera. Y el usuario, este usuario feliz, lo va a recibir. Evidentemente, bueno, pues con técnicas de phishing dedicado, etcétera, vamos a focalizarnos en enviar la información, como estamos viendo, típica factura de electricidad, donde bueno, pues le damos un pequeño sustito. Pues este mes va a pagar un poco más. Le asustamos, técnicas de ingeniería social, viene de una supuesta fuente reconocida, le damos el susto, bueno, pues te da miedo pagar muchísimo más. Por lo tanto, se junta todo y el usuario abre, en este caso, el PDF. Pero, como hace clic a todo, pues le dará clic aquí, le dará... Bueno, aquí le están diciendo que tiene que abrir para desencriptar la factura encriptada, ¿no? Pues si la sacamos de una cripta quedará bien segura. Por lo tanto, el usuario hace todo lo que le dicen, le acabamos de engañar, se abre la sesión y al final tenemos acceso, en este caso, a su file system. Y si entramos, por ejemplo, ya en sus directorios, puedo hacer una descarga, por ejemplo, pero, por si acaso, porque ahora terminaré el ataque, he preparado un directorio especial que se llama sin cifrar y así veremos la diferencia. Por lo tanto, entrando aquí, voy también a hacer una descarga de, por ejemplo, este dato. Vale, perfecto. Y el ataque ha concluido. Estos directorios a los que ha accedido pues son directorios que el usuario puede acceder
pues sin mayor problema, directorio donde, bueno, pues si accedo aquí a mis documentos, habíamos entrado en contabilidad, vemos ahí pues, reunión, no sé cuánto, y bueno, pues ahí tiene pues los documentos que él tenga, etcétera. Y si vamos al famoso directorio sin cifrar, también vamos a ver. Como veis, el usuario ha hecho exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que está sucediendo por detrás? Lo que ha sucedido es, estoy abriendo estos ficheros desde el usuario Alberto. Este usuario Alberto, además, está protegido, es decir, su ordenador no está comprometido, por lo tanto, y lo abre con, en este caso, con el WordPad, con la aplicación oficial que el administrador ha decidido con el cual se debe abrir este RTF. Sin embargo, cuando hemos hecho el ataque, se ha cargado un módulo, un Meterpreter, y es ese Meterpreter quien ha accedido. Por lo tanto, el atacante, si ahora desde aquí tenemos los dos documentos, si intento ver el documento de la reunión, esto es lo que hay. No hay nada, son datos, está cifrado. Sin embargo, el usuario, él lo abría como si nada, hace doble clic, lo salva, etc. Sin embargo, si abrimos el documento que está sin cifrar, efectivamente, aquí vemos que hay información, porque este documento, por algún tipo de, podemos hacer una política para que ese directorio en concreto no esté cifrado, etc. Por lo tanto, para el usuario es totalmente transparente bueno, pues este trabajo. Pero, ¿podemos todavía dar una capa extra de seguridad? Sí. Todo esto funciona, el cifrado, porque yo tengo aquí un keyring, un anillo de claves, donde tengo las claves que el administrador ha decidido que yo, porque pertenezco a determinado grupo, trabajo en determinado proyecto, etcétera, me tienen que dar. Vale. Vamos a suponer que ocurre algo grave de verdad. De hecho, además, bueno, por mi perfil, etcétera, como veis, tengo acceso a un repositorio, Z2 puntos, una unidad mapeada, etcétera. Vale. Vamos a suponer algo realmente grave. Por ejemplo, supongamos un ransomware, ¿no? Acabamos de lanzar ese ataque y automáticamente, bueno, esto está, vamos a ver en los settings, vale, el ataque ha funcionado porque tengo la protección, la tenía desactivada para que funcione. Vamos a quitarnos la protección, vamos a actualizar y con esto nos aseguramos que, otra vez, los settings, en este caso, la detección en tiempo real de vulnerabilidades, de exploit, o en este caso de ransomware, se va a activar. El ataque que hemos tenido antes, si hubiese tenido el sistema conectado, es decir, la detección de explotación, lo hubiera detenido, es decir, esa ejecución dentro del PDF no se hubiese realizado, pero lo interesante de todo es que hubiese tenido aquí información en la consola de lo que ha sucedido, pero sobre todo entender de verdad qué es lo que sucedió. Por lo tanto, si vamos a la consola como administrador, nos llega la notificación de que el usuario ha sufrido una técnica de explotación usando pues, el visor de documentos, etc. En nuestro caso, iríamos aquí a la protección endpoint, vamos a entender qué ha sucedido y aquí vemos que hemos parado ese ataque si lo hubiese tenido activo. Antes lo tengo todo desactivado para que el ataque que hemos hecho antes funcione y haber podido robar esos datos. Este ataque, como vemos, ha tenido en cuenta 141 objetos, de los cuales bueno, hay 3 procesos, llaves de registro, pero si lo visualizamos, y esto es lo interesante, vemos que el Thunderbird inició todo, es decir, el cliente de correo. El cliente de correo hizo 4 operaciones de escritura, una de ellas, aquí vemos la factura, que ese attachment lo ha copiado en una ubicación temporal, y luego llama a un proceso hijo, es decir, él es el proceso padre del visor de documentos, en este caso el visor de PDF, y este visor de PDF hace una lectura de, otra vez, de esa factura, etcétera, y aquí viene lo raro, aquí viene la técnica de explotación. ¿Por qué el visor de PDF lanza un CMD? Es decir, ha lanzado una línea de comandos. Esto es raro y, por tanto, el sistema lo detecta, lo para y mitiga ese intento de ataque. Si volvemos otra vez al equipo, veo que ya hemos recibido todas las políticas y vamos a ejecutar de nuevo la técnica de, en este caso, este supuesto ransomware. Cuando se ejecuta, en este caso vemos que ha fallado y automáticamente lo interesante es que pierdo todas las llaves. Es decir, el sistema automáticamente, sin que el administrador tenga que hacer nada, pierdo las llaves y ya no puedo
abrir los documentos. Es decir, estos están sin cifrar, pero como acabo de perder las llaves, ya no puedo recuperarlos. ¿Cuál es la solución? Una vez que el administrador verifique que el ordenador está en orden, automáticamente las llaves se recuperan, es decir, el administrador confirma que esta vulnerabilidad o este ataque ya ha terminado, incluso puede llegar a ser automático. Las llaves se recuperan y el usuario puede volver a abrir los documentos, bueno, pues como ha hecho hasta ahora. Por lo tanto, lo interesante es que esos distintos elementos, no solo ese cifrado, sino que además tiene en cuenta el estado de salud del equipo, pero que además incluso se coordina con los dispositivos de red para evitar accesos a pues esas carpetas compartidas que hemos visto antes. Tampoco va a ser posible acceder a ellas. Por lo tanto, al final va a actuar como un todo. Por lo tanto, por un lado tenemos este cifrado que llamamos de nueva generación, el Next Generation Data Protection, junto con esta integración entre los distintos sistemas, como estamos viendo, que ha sido el sistema de protección de datos con el sistema de seguridad en el puesto de trabajo. Y con todo eso vamos a lo que llamamos la seguridad sincronizada, donde los distintos componentes trabajan entre sí. No sé si hay tiempo para preguntas o puede haber alguna. En una demo me dijeron que tenías muy poco tiempo. ¿Cómo vamos? ¿Hay alguna pregunta? Venga, aquí hay una pregunta. Hay micro, si no me la dices a mí, me la cuentas al oído y la digo yo en alto. Venga, la pregunta. Sí, para hacer la instalación de esta herramienta, ¿se necesita algún tipo de encriptación o algo? Venga, habla con el micro. Muy buenas. Es sobre todo saber si para hacer uso de esta herramienta hay que hacer una instalación muy pesada para el sistema. No, simplemente es desplegar un agente. Ese agente luego será el que reciba la política donde decidiremos como administradores qué debemos cifrar, qué documentos serán o qué ubicaciones de red y, sobre todo, lo más importante, la gestión de esas llaves. Es decir, qué grupos, qué usuarios tendrán qué llaves para que pues la documentación o la información de esa corporación no pueda verse por todo el mundo, sino por solo quien tiene la llave para abrir cierta información. ¿Hay alguna pregunta más? De todas formas, vamos muy justos de tiempo, pero si queréis preguntar algo, podéis hacerlo vía Twitter con el hashtag, nos ponéis la pregunta y se la tratamos de transmitir a los ponentes o con la aplicación Mundo Hacker Day, ¿vale? Con cualquiera de las dos cosas, si preguntáis ahí, pues seleccionamos algunas y las hacemos al final. Pues hola. Muchísimas gracias. Hola. Sí, no. Gracias. Alberto y Ricardo. ¿Hay más otra pregunta? Pues, hola, buenos días. Si las claves se pueden recuperar, ¿dónde se almacenan? Se almacenan en un servidor. Ese servidor, la comunicación es segura, por lo tanto, no las almacena. Es decir, cuando al usuario se le borran, realmente se le borran de su equipo. De tal modo que una vez que el problema ha terminado, el ordenador vuelve a ser confiable, el agente se vuelve a conectar con el servidor de llaves. Evidentemente, hay unos procesos para comprobar que efectivamente está todo correcto y vuelve a recibir las llaves que al usuario le corresponden. Fenomenal. Pues hasta aquí. Muchísimas gracias a Alberto y a Ricardo, a los dos. Además, Alberto se atreve a hacer una demo, que es una cosa que siempre hay que valorar. Así que un aplauso para ellos.